Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Yehezkel veremos el tema, la hambruna mundial y el trasfondo oscuro de Esther. Comencemos viendo el tema de la hambruna. Cuando hablamos de hambre, tenemos que hablar de Yusef y lo que hizo en Egipto. Todos conocen la historia de las vacas gordas y las vacas flacas. Esa historia es una proyección de lo que está sucediendo hoy. Actualmente estamos en la época de las vacas gordas. Aparentemente todo parece estar tranquilo, pero lo peor está por llegar. ¿Cómo sobrevivir a la hambruna más grande de la historia? Bueno, la escritura lo revela, pero antes leamos la historia de Yusef para entrar en contexto. Bereshit 41:53 nos dice: así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como Yusef había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había lejem. Lo que el hambre puede producir es algo impresionante, porque en los textos más adelante se dice que el hambre era tan grave que los hombres vendieron a sus hijos, vendieron su tierra, su casa, vendieron todo por comida, porque esta panza no aguanta el hambre. El hambre fue tan fiero que todos se vendieron como esclavos al gobierno, es decir, un solo amo y todos esclavos. Eso es figura del gobierno del antimashiach. Y este inicuo va a presionar a la gente a través del hambre. La gran mayoría aceptará la marca de la bestia con tal de llenar el buche. Eso será una realidad muy pronto. Hambre es una palabra que no debería existir en el diccionario, porque es demasiado escalofriante. Algunos dirán: yo aguanto el hambre. Eso es mentira. A lo mucho podrías aguantar unos 30 días rampando. Pero Yusef tenía bodegas llenas y él dosificaba. No vendía de balde los alimentos. Yusef tenía el control de la comida. ¿Y sabían ustedes que el que tiene el control del alimento tiene el control de todo? Y el antimashiach va a imitar lo que Yusef hizo en Egipto. Yusef tomó el control de toda la comida de Egipto. Y lo mismo el antimashiach va a realizar. Se va a apoderar de toda la comida del mundo y va a monopolizar el alimento, y haciendo eso va a adquirir el control de todo el mundo. Faraón es un tipo de Ashatán y Yusef es un tipo de Yahshua. Pero el antimashiach se va a hacer pasar por Yusef y no se imaginan lo que va a hacer. Amigos, se viene un tsunami de hambre a toda la tierra. En este siglo XXI se va a desatar la hambruna más grande de la historia. Eso está profetizado y dentro de poco leeremos los textos. Entonces, Faraón representa al príncipe de este siglo, Ashatán. Él está acumulando mucha comida silenciosamente. Si ustedes miran las noticias, ya existe un banco de semillas en Noruega que le pusieron por nombre el Arca de Noé. Allí en Noruega está el banco de semillas más grande del mundo. Tienen almacenado toda clase de semillas naturales. La pregunta es: ¿por qué están almacenando semillas? Porque Ashatán y sus siervos saben que se viene la hambruna mundial más grande de la historia. ¿Y qué es lo que está haciendo Ashatán en este tiempo?
Él creó un monstruo de la agricultura llamado Monsanto, y esta empresa del abismo está tomando control de toda la agricultura. Monsanto ya modificó las semillas naturales y ahora está presentando sus semillas genéticamente modificados. Y no solo eso, sino que Ashatan está usando a otro de sus siervos llamado Bill Gates. Este individuo compró miles de hectáreas en todo el mundo. Por ejemplo, esta noticia nos dice: Bill Gates se convierte en el mayor propietario de tierras agrícolas en los Estados Unidos. ¿Por qué este sujeto está comprando tantos terrenos agrícolas? Porque él sabe muy bien que dentro de poco el negocio más rentable no será vender antivirus de ordenadores, sino más bien el negocio más grande del mundo es vender comida y monopolizar el alimento, como lo hizo Yusef en Egipto. La pandemia del 2020 fue solo un ensayo para saber cómo la gente se comporta en una crisis alimenticia, y se dieron cuenta que la gente no aguanta el hambre. Pueden estar encerrados mientras tengan comida, pero cuando se acaban las provisiones, la gente está dispuesto a postrarse y vender su alma al diablo con tal de llenar la panza. Actualmente el mundo se encuentra en la época de las vacas gordas, porque todo produce, los negocios van bien, las personas de alguna forma sustentan a su familia. Pero ¿qué va a pasar? Verso 53 nos dice: así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como Yusef había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había lejem o comida. ¿Por qué había comida en la tierra de Egipto? Porque había un Yusef, y como el antimashia va a imitar a Yusef, entonces solo el antimashia va a tener provisiones de alimentos en todo el mundo. Toda la comida que hay en el mundo se va a terminar en algún punto. Eso está profetizado en la Escritura. Y cuando se terminen todas las provisiones, ¿qué va a pasar? Ahí es donde el antimashia va a aprovechar para marcar a la gente, porque la Escritura dice en Revelaciones 13:17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino aquellos que tengan la marca de la bestia. Algo terrible está planeando Ashatan en contra de toda la humanidad. Él sabe muy bien por dónde agarrar al ser humano. Ashatan sabe que el pescuezo del ser humano es su barriga. Por ahí Ashatan va a tomar a la humanidad y los va a llevar al degolladero. Y la humanidad no se imagina lo que se viene. Bereshit 41:55 nos dice: cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto. ¿En qué momento sientes hambre? Bueno, para explicar eso, usemos la siguiente figura. Supongamos que en unos 2 meses se acaban todas las provisiones de tu país. No hay ni siquiera para saquear, no hay absolutamente nada. Entonces se manifiesta la anarquía, donde no existe leyes ni gobierno, porque la gente enloquece por comida. Por eso dice un dicho: toca la barriga del pueblo y ningún gobierno resistirá. La gente comienza a robar a los que almacenaron comida, porque el hambre no aguanta.
Entonces, supongamos que sobrevives un mes entero robando comida a los ricos. En total, has sobrevivido 3 meses. Has robado gallinas, conejos, ovejas, vacas, etc. Se comieron todos los animales kosher. Pero luego, ¿qué sigue? Todos se vuelven chinitos, comienzan a comer perros, gatos, ratones, lo que encuentren. En este punto la mayoría estará diciendo, este proclamador está exagerando. Espérate un momento, porque en la escritura encontramos historias donde las personas se comieron a sus propios hijos por tanta hambre. El hambre será tan terrible que el mundo de ahora no entiende ni conoce eso. Pero algunos dirán, en África hay hambre. Claro que allá existe el hambre, pero existe porque el hombre lo provoca. Todos esos países donde actualmente hay hambre, ¿sabes qué es eso? Ahí solamente están experimentando cómo gobernar el mundo. Estos hijos del diablo están probando cómo gobernar al ser humano. ¿Cómo lo pueden dominar? Con armas de guerra no pueden, porque el hombre es aguerrido para pelear. La única forma de dominar al hombre es a través de su panza. Eso está comprobado al 100%. Regresemos al texto que leímos. Bereshit 41:55 nos dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, es decir, se acabó hasta el último lejem. Entonces el pueblo clamó a Faraón por lejem, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a Yosef, y haced todo lo que él os dijere. ¿Se dan cuenta? Aquí se encuentra codificado lo que Hashatán va a hacer dentro de poco. El faraón representa a Hashatán y el antimashía usurpará el papel de Yosef. Y fíjense que Faraón le dice al pueblo, si tienen hambre, vayan con Yosef y hagan todo lo que él les diga. Eso es exactamente lo que va a pasar en este tiempo. La gente va a clamar o gritar por hambre. Y Hashatán va a presentar a su administrador llamado Antimashía y les va a decir a la gente, vayan a donde mi servidor y hagan todo lo que él les diga. Ahí Hashatán va a tomar a la humanidad del pescuezo. Hashatán va a decir, con que tienen hambre. Eso es fácil de solucionar. Solo ponte la marca 666 y listo. Puedes comer todo lo que quieras. La marca es todo lo que pedimos, nada más. Será un ultimátum. Será prácticamente un jaque mate. ¿Cuánto tiempo vas a aguantar sin comer? Los que no conocen a Yahweh aceptarán la marca de balde. ¿Y qué hay de los creyentes? Bueno, si son rebeldes, el antimashía los va a presionar tanto que algunos van a ceder a la marca por querer alimentar a sus hijos. Un padre va a decir, yo me voy a marcar, me voy a condenar, pero los salvo a ustedes. Muchos que no confían en Yahweh tendrán ese pensar, se van a marcar y traerán comida a sus familias. Pero lo que no saben es lo siguiente. El antimashía le va a dar ración de comida, solo para él. Con la marca de la bestia, solo podrás adquirir comida para ti mismo, no para toda tu familia. Si quieres que tu familia coma y sobreviva, entonces toda tu familia tiene que marcarse obligatoriamente para que reciban su ración de comida. Es cosa seria lo que se viene. Por eso dice Revelaciones, ¿quién podrá luchar contra la bestia?
Yusef en Egipto vendía alimentos a todas las naciones. ¿Cómo se conoce a eso? Monopolio. Un solo vendedor y todos compradores. Eso es exactamente lo que el antimachía va a realizar. Él va a usurpar la función de Yusef y va a monopolizar toda la comida del mundo. Y esa acción ya ha comenzado, porque existen empresas de Ashatán que están tomando el control de la comida. Tenemos a Monsanto, Mars, Nestlé, Tesco, etc. Todas esas empresas ya están listos para gobernar al mundo. La pregunta es, ¿nosotros qué vamos a hacer como creyentes en Yahweh y Yahshua? Espera un momento y lo sabrás. Entonces, estamos viendo que el antimachía va a tomar el papel de Yusef. Y ustedes saben que Yusef es una figura de Yahshua. La pregunta es, ¿a cuál de los dos Yusef la gente le va a hacer caso? Al Yusef totalitario, que va a decir, hagan lo que yo mando, que es el antimachía, o harán caso al auténtico Mashiach, que dice, hagan lo que yo digo. Obviamente la gente del mundo va a prestar oídos al Yusef totalitario y déspota, pero nosotros prestaremos oídos al Yusef fiel y verdadero. Leamos de nuevo Bereshit 41:55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto. ¿Qué significa se sintió el hambre en toda la tierra? Que se acabaron todos los alimentos, incluso ya se comieron a los perros y gatos, ya no hay ninguna mascota para comer, ya no hay nada para comer. Entonces dice el texto, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por comida. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a Yusef, y haced lo que él os dijere. Verso 56. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Mira eso. No había ni un solo lugar donde no estaban gritando por hambre. Entonces abrió Yusef todo granero, donde había comida. Es decir, los grandes supermercados abrirán, y eso es lo que van a hacer muy pronto. Monsanto está almacenando alimento, y hay muchas empresas que están creando carne artificial. ¿Por qué están creando carne artificial? Muy simple, porque las vacas y las ovejas ya no van a existir en el futuro. Por hambre la gente se los va a comer a todos. Y entonces, la solución para comer carne es imprimirlo en 3D y luego venderlo. También ya han creado arroz artificial de plástico. Y cuando venga y se sienta el hambre, entonces estos supermercados abrirán sus bodegas para vender sus alimentos almacenados. Pero el requisito será tener la marca 666. Entonces dice el texto, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió Yusef todo granero, donde había lejem, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en toda la tierra de Egipto. A través del hambre se puede controlar la delincuencia, se puede controlar la corrupción, porque todos tienen un común denominador llamado estómago. Quien controle el estómago, controla todo. Verso 57 nos dice, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de Yusef. El día de mañana va a suceder esto. Van a colocar lugares donde obtener alimento y viajarán de un lugar a otro en busca de alimento.
Dentro de poco, las naciones van a ser sometidas por hambre. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra de Yahweh lo dice. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de Yosef, porque por toda la tierra había crecido el hambre. No hay comida en ningún lado, pero en Egipto hay bodegas gigantescas de comida. ¿Cómo van a hacer bodegas tan grandes para alimentar tanta gente a nivel mundial? Bueno, para eso se están preparando las fábricas de alimentos artificiales. Monsanto y otras empresas colocarán sucursales en cada país donde se fabrique carne, arroz, etc. Pero todo de forma artificial. Monsanto es una empresa que está dañando toda la agricultura natural. Esos químicos para fumigar las cosechas son totalmente venenos. Esteriliza la tierra y la hace inútil. Por esa causa, si usted quiere fumigar su chacra para que los gusanos no se coman el fruto, entonces no compre esos químicos que venden en el mercado, porque todo eso proviene de Monsanto y otras empresas del diablo. Si usted quiere fumigar su chacra, Yahweh puso el agua de mar. Compre esa agua de mar en botellas y con eso fumigue. No uses químicos de estas empresas del abismo. Entonces dice el verso 57. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de Yosef, porque por toda la tierra había crecido el hambre. ¿Cuántos años de hambre eran? 7 años. Eso es terrible. La gente a lo mucho puede aguantar medio año rampando. Pero 7 años, ¿cómo lo aguantan? Ahí tenemos a Yosef dosificando y racionando la comida. Aquí dejamos la historia de Yosef. Ahora nos movemos a Irmía 14:11. El texto nos dice: me dijo Yahweh, no ruegues por este pueblo para bien cuando ayunen. Yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. ¿Por qué razón con pestilencia? Porque cuando el hambre ya es demasiado, cuando ya no hay comida en el intestino, empieza a suceder algo escalofriante. Ustedes saben que nosotros tenemos el colon, un órgano que produce bacterias para ayudar a digerir los alimentos. Pero cuando ya no hay comida en los intestinos, ¿qué pasa con la persona? Estas bacterias del colon comienzan a colonizar tu cuerpo, se empiezan a comer tu intestino y aparece la pestilencia. Cada persona tiene como 10 kilogramos de estos insectos allí adentro, que están comiendo lo que comemos. ¿Y qué es lo que la gente come? Pura comida chatarra. Comen Doritos, Chisitos y están permitiendo que Hashatán colonice su cuerpo. Entonces, estos parásitos están en tu colon y como no hay alimento en los intestinos, entonces estos insectos rompen la pared intestinal y aparece lo que el Tanaj llama pestilencia. Ahí vienen las enfermedades, las plagas y comienza la mortandad por todos lados. El caballo amarillo de la muerte se los cocina a todos. La gente va a morir en las calles por debilidad y hambre. Y nadie va a querer enterrarlos porque todos están con hambre y débiles. Verso 16 nos dice: y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos.
cantidad de gente morirá en las calles. ¿Y qué va a pasar? Se van a podrir y los gusanos van a inundar las calles. Una pestilencia horrible por todos lados. Por eso dice Matías 24. Habrá hambres y pestes en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es decir, lo peor aún está por llegar. Ahora vayamos a Isaías 26:20. Ahí se menciona el consejo de Yahweh, para nosotros su asamblea. El texto dice: anda, pueblo mío. ¿A quién le está hablando? A nosotros su asamblea. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Qué es la indignación? Es un juicio de Yahweh. Es el hambre, la pestilencia, la ira de Yahweh sobre este mundo. Entonces Yahweh nos dice: pueblo mío, escóndete. ¿Qué significa esconderse? Vete a los montes, a un lugar separado de la ciudad. Por eso Matías dice: huid a los montes. Esconderse significa buscar un lugar secreto que la gente no conozca. Ese lugar solo Yahweh te lo puede preparar y mostrar. Pero en este punto algunos estarán diciendo: yo tengo una finca cerca de la ciudad, ahí me esconderé. Eso es un grave error, porque esas fincas son los primeros lugares que la gente saqueará cuando venga el hambre. Entonces, ¿dónde tienes que esconderte? Donde el sol no llegue, por así decirlo. Porque las bandas de saqueadores van a arrasar con todo. Miqueas 6:14 dice claramente: comerás y no te saciarás, y tu abatir estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. ¿Se dan cuenta? El hambre será terrible. Y algunos que no confían en Yahweh y son rebeldes, ellos almacenarán comida en fincas, pero Yahweh lo entregará a la espada, es decir, lo entregará en manos de los saqueadores, que van a arrasar fincas con todo. Nadie va a escapar. El único escape es Yahweh y Yahshua. La pregunta es: ¿qué tenemos que hacer para ser guardados en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Bueno, ¿dónde van a estar encerrados la mayoría? En las ciudades. Ustedes recordarán lo que sucedió con el bicho en el 2020. Todos encerrados en las ciudades. Y si faltaba comida, todos buscaban desesperados alimento. Pero las personas que vivían en el campo, para ellos no existió cuarentena ni encierro. La vida para ellos continuó con normalidad, porque tenían sus gallinas, su leche, su maíz, su trigo, etc. Vivían tranquilo. Por eso Yahshua dijo en Matías 24:18: el que esté en el campo, no vuelva atrás a la ciudad para tomar su capa. Entonces, Yahweh nos dice: corran a los montes y al campo, escóndanse un poquito, hasta que pase la indignación. Pero aquí surge otra pregunta. Si voy al campo y me descubren con sus drones y me encuentran con la inteligencia artificial, ¿cómo hago en ese caso? Tengo la solución escritural para ti. Taelim 91 es la respuesta. Pero antes de leer ese texto, examinemos primero Eclesiastés 1:9. El texto nos dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. ¿Qué es lo que ha sido hecho? En Bereshit 41.
hubo una terrible hambruna y Yusef hizo almacenes de comida. Hubo vacas gordas y vacas esqueléticas, y ahora lo mismo se va a repetir. Luego dice, y nada hay nuevo debajo del sol. Es decir, todo lo que está pasando hoy, ayer ya pasó. Por ende, todo lo que tenemos ahora no es nuevo. Algunos dirán, un momento proclamador, estás diciendo que las PC y los celulares no son nuevos. Así es. En el tiempo de Noé había una tecnología mucho más avanzada que ahora. En los tiempos de Noé había una inteligencia artificial mucho más avanzada que ahora. ¿Alguna vez se han preguntado cómo fueron construidos las pirámides de Giza, las pirámides maya, Machu Picchu, etcétera? ¿Cómo hicieron las imágenes de Nazca? ¿Cómo cortaron esta roca de forma perfecta? ¿Cómo lo hicieron? Es demasiado obvio. Hubo una inteligencia superior antes del diluvio. Nosotros pensamos que somos la generación que conoce tecnología, celulares, wifi, etc. Pero todo eso ya existía antes del diluvio. Hay cantidad de evidencias que lo respaldan. Había una inteligencia superior antes del diluvio, y algunos lo llaman alienígenas ancestrales, también lo llaman los antiguos astronautas. Esos seres se esconden detrás del fenómeno ovni. Las mitologías dicen que esos seres habitan en el Olimpo, en el Valhalla, y estos seres están preparando todo el terreno para pelear contra el que monta el caballo blanco. Toda la literatura de Sumeria o Babilonia es la Biblia de estos seres que dejaron evidencia de su inteligencia superior por todos lados. Ahora regresemos al Taelim 91. Algunos estarán preocupados diciendo, ¿qué voy a hacer si los drones encuentran mi escondite? Tranquilo, vamos a leer el Taelim 91. Esa es la promesa donde Yahweh guarda a su pueblo que le sirve. Yahweh nos guardará, así como guardó a los 3 amigos de Daniel. Ellos entraron al horno de fuego, pero no se quemaron. Nosotros vamos a estar aquí en medio del hambre, pero tendremos comida segura. Pero algunos dirán, la tierra no va a producir porque están echando químicos en las nubes con los aviones chemtrail. Eso efectivamente ya están haciendo estos siervos del abismo. Por eso les mandamos una recomendación. Aquellos que beben agua de lluvia, no lo vuelvan a tomar, porque esa agua es la más contaminada que existe. Pero ¿cómo? Si Yahweh envía la lluvia, es que el hombre está fumigando las nubes, están sembrando plomo, mercurio, aluminio, etc. Están sembrando metales pesados en la atmósfera, y cuando llueve, esa agua viene cargado con metales pesados. Y todos los ríos, lagunas y manantiales están siendo envenenados por esa causa. Ya no tomen agua de lluvia, no tomen agua de ríos o lagunas. Pero entonces, ¿de dónde sacamos agua? La mejor solución es extraer agua subterránea de un pozo, porque esa agua viene filtrada. Entonces, algunos estarán diciendo, ¿cómo hago si descubren mi escondite en los montes? Aquí viene la respuesta. Taelim 91:1 nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo hago para habitar al abrigo del Altísimo? ¿Qué significa habitar?
significa vivir. Entonces dice, el que vive al abrigo. ¿Qué significa abrigo? Cobertura. El que vive bajo la cobertura del Altísimo, que es Yahweh. No el que vive bajo la cobertura del Dios del dinero Mamón. Los que tienen dinero dicen, yo voy a estar bien, no importa si viene hambre, porque yo tengo dinero almacenado en el banco. Te estás poniendo la soga al cuello, porque mañana el dinero estará botado en las calles, no va a servir ni como papel higiénico. Pero el que vive bajo el abrigo, abrigo significa confianza, emuná, el que pone su confianza en Yahweh y Yahshua y le sirve, esa persona morará bajo la sombra del Omnipotente. Solamente esa persona estará seguro. El sol o calor de la prueba va a venir con una fuerza brutal, pero hay una sombra donde nosotros estaremos guardados. El hambre va a quemar por todos lados, pero Yahweh hará una sombra para que su pueblo coma. Pero algunos dirán, si el cielo va a ser fumigado, la tierra va a estar estéril, ¿cómo vamos a comer? Bueno, ¿se acuerdan de la viuda de Sarepta? La viuda le dijo a su hijo, esta es la única porción que tenemos para comer, lo preparamos y luego moriremos. Esa situación volverá a repetirse. Llegará un punto donde la asamblea comerá su último bocado con sus fuerzas, y algunos pensarán diciendo, después de esta comida moriremos, no tendrán emuná en Yahweh. Pero los que confíen en Yahweh y Yahshua, entonces el aceite de la tinaja no disminuirá, ni la harina escaseará. De esa forma Yahweh sustentará a su pueblo durante 3 años y medio, que Revelaciones menciona 1260 días, donde la mujer es sustentada en el desierto campo. Entonces, ya saben lo que comeremos, solo harina y aceite por 3 años y medio. Pero de pronto en ese periodo, llegan los soldados y nos dicen, ustedes están sobreviviendo, seguramente porque tienen comida almacenada, y ellos revisarán las tinajas, y la poca harina que tengamos lo arrojarán al piso, y lo mismo harán con el aceite, y después se van. Pero lo que no saben es que Yahweh sustenta a sus redimidos, y la harina y el aceite vuelven a renovarse. Eso es lo que significa el que habita al abrigo de Yahweh. Luego dice, diré yo a Yahweh, Ticuá mía y castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré, él te librará del lazo del cazador. Ese día vendrán a cazarnos por los montes, pero Yahweh nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Eso habla del hambre terrible que desata la peste. Pero nosotros tendremos alimentos y aguas seguras, porque la promesa de Yahweh para sus redimidos es la siguiente. Ishaya 33:15. El que camina en justicia y habla lo íntegro, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su lejem y sus aguas serán seguras. Vamos a continuar con la enseñanza. Ahora vamos a ver el trasfondo oscuro del libro de Esther. Vamos a ver 9 puntos incoherentes que se encuentran en este libro.
y ustedes mismos se darán cuenta si el libro de Esther es inspirado por Yahweh o no, o simplemente es una fábula inventada por el diablo. Cualquier libro de la Escritura debe armonizar con todos los demás libros, pero el libro de Esther no armoniza, sino que se va por la tangente. En el libro de Esther no se menciona el nombre del creador Yahweh. No encontrará su nombre en todos los 10 capítulos del libro, pero el nombre del rey persa Asuero se menciona alrededor de 190 veces. ¿Qué está pasando? Y no solo eso, en los 167 versos del libro de Esther tampoco aparece el título Elohim, Adoní, El Shaddai, etc. Cuando Mardoqueo y Esther supuestamente hacen plegaria, ellos no mencionan al Creador ni por nombre ni por título. La pregunta es, ¿a quién le están haciendo plegaria? Otro detalle del libro de Esther es que no se nombra ni siquiera a Jerusalén. Tampoco mencionan al templo. La Torá, el pacto de Abraham, no menciona nada. Eso es algo sospechoso de este libro. Tiene una melodía en otra octava, donde los protagonistas no honran a Yahweh. Y curiosamente el libro de Esther es bien recibido y honrado por los judíos. Los judíos defienden con tanta fuerza el libro de Esther que ellos dicen, el Creador está ahí, solo que de forma camuflada. Eso es otro engaño de Ashatán. Entonces, vamos a descubrir la farsa del libro de Esther. Esther 1 del 1 al 3 nos dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Entonces, la historia del libro de Esther, donde se encuentra Mardoqueo, Esther, Asuero, Amán y Basti. Esa historia se ubica en el reino de Persia, y más adelante vamos a descubrir que esta historia es ficticia, y sus protagonistas son deidades babilónicas disfrazados con otro nombre. Entonces, ¿cómo podemos reconocer que un libro es inspirado por Yahweh? Muy simple, cuando cumple los siguientes 3 requisitos. Número 1, el libro muestra a Yahweh como el único creador del universo, pero en el libro de Esther ni siquiera lo nombran a Yahweh. Número 2, en todo libro tiene que estar presente nuestro Mashiach Yahshua, ya sea de forma directa o indirecta. Pero en el libro de Esther, en sus 10 capítulos, no aparece por ningún lado el Salvador del mundo, sino que se presenta una supuesta heroína que salva al pueblo de una matanza. Número 3. Todo suceso en el Tanaj es para la honra de Yahweh, pero en el libro de Esther no se menciona al Creador ni por nombre ni por título. ¿Qué está pasando con el libro de Esther? El profeta Irmía nos da la respuesta. Irmía 8:8 nos dice, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios, y la Torá de Yahweh está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Existe una pluma mentirosa que escribe cosas fuera de la voluntad de Yahweh.
y con esa pluma mentirosa se escribió el libro de Esther. Eso es demasiado evidente, porque en la historia de Esther no hay un verso que diga, para la honra de Yahweh, no hay. Porque ni siquiera Esther, cuando logra el objetivo, ella no dice, gratitud te doy Yahweh, la honra sea para ti. No existe ese verso. Entonces, es bastante sospechoso y evidente que la pluma mentirosa de los escribas produjeron el libro de Esther. Y aquí viene otro dato interesante. Hasta el día de hoy no se sabe quién escribió el libro de Esther. Una mano negra lo escribió. Ahora sí, pongamos en la mesa los 9 puntos que desenmascaran el libro de Esther. Número 1. No se menciona a Yahweh, ni por nombre ni por título. No hay. Número 2. En esta historia solo se exalta a una supuesta salvadora. No existe el Elohim perpetuo. Esther y Mardoqueo libran al pueblo de la matanza sin la ayuda del Creador. Eso es completamente raro, porque hasta incluso Ciro, un rey pagano, es mencionado en las Escrituras. Pero Esther y Mardoqueo, que se dicen ser Yaudín, no se mencionan. ¿Qué está pasando? Leamos el texto donde aparece Ciro. Ishaya 45:1 nos dice, así dice Yahweh a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. ¿Se dan cuenta? Yahweh menciona a un pagano, y lo llama su ungido. Y a través de Ciro, Yahweh dio liberación a su pueblo cautivo. Pero, ¿qué sucede en el caso de Esther y Mardoqueo? ¿Por qué no aparecen mencionados en otros libros si supuestamente ellos salvaron al pueblo de una matanza terrible? Algo no encaja aquí. Hay gato encerrado en este libro, porque toda la honra se lo lleva una mujer y su primo Mardoqueo. Esther hace la comida, Esther seduce al rey, Esther enamora al rey, y debido a esas manipulaciones, Esther logra convencer al rey para sus propósitos, y en todo esto no existe la presencia de Yahweh. Pero muchos estarán diciendo, ella lo hizo porque el Creador la direccionó. No hay tal cosa. Esa es una suposición tuya. Tercera evidencia. La reina Vasti es desconocida en la historia de Persia. Se ha investigado en los registros de historia y no se encontraron a la reina Vasti. ¿Por qué? Muy simple. La historia de Esther es un cuento inventado por Ashatán. Cuarta evidencia. El libro de Esther está fuera de la cronología escritural. ¿Por qué? Bueno, los defensores de este libro dicen, el libro de Esther se escribió después de Esdras y antes de Nehemías. Ahí lo ubican los judíos, defensores de este libro. Pero si realmente el libro de Esther se ubica entre Esdras y Nehemías, entonces, ¿por qué Esdras y Nehemías no mencionan ningún indicio de lo que hizo Esther y Mardoqueo? ¿No les parece algo sospechoso? Ustedes se habrán dado cuenta que cuando leyeron todo el Tanaj, todo tiene una secuencia armónica. Llegan a Esdras y Nehemías, pero luego aparece el libro de Esther y la historia cambia de rumbo y dirección. Está totalmente fuera de Esdras y Nehemías. Quinta evidencia. El libro de Esther no se encontró en las cuevas de Qumran.
En el Mar Muerto se encontraron todos los libros que tenemos hoy en las Biblias actuales, pero en Qumran no se encontró ninguna copia del libro de Esther. ¿Por qué? Es demasiado evidente. Los esenios se dieron cuenta que el libro de Esther no fue inspirado por Yahweh. Los esenios eran Kohanim de Sadoc. Ellos conocían muy bien el canon escritural. Y el hecho de que no incluyeran el libro de Esther en su biblioteca indica claramente que el libro de Esther no estaba en el canon original, sino que una mano negra lo introdujo como cizaña. Sexta evidencia. Esther, de manera extraña, establece un nuevo mandato, pero la Torá de Yahweh prohíbe hacerlo. En Devarim 12:32, Yahweh ordena diciendo: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Yahweh ordena de forma explícita no añadir ningún mandato. Pero Esther establece un nuevo mandato. Fíjense lo que dice Esther 9 del 30 al 32. Y fueron enviadas cartas a todos los supuestos Yahudim, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor, y el mandato de Esther. Ojo aquí, y el mandato de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. ¿Se dan cuenta? Esther añade un nuevo mandato, yéndose en contra de la palabra de Yahweh, porque Yahweh dijo claramente: no añadirás ningún mandato. Pero ella introduce la fiesta de Purim, y curiosamente los judíos de hoy celebran Purim con tan grande regocijo, que Purim trata de eclipsar a la Moed de Sukkot. ¿Y quién nació en Sukkot? Yahshua HaMashiach. En otras palabras, la fiesta de Purim, que es mandato de Esther, trata de opacar al Redentor de la humanidad. Y esto no es todo. La fiesta de Purim se parece mucho al carnaval pagano. Aquí tienen la vestimenta de la fiesta de Purim. Parecen payasos pintados por todos lados. Entonces, es muy evidente que la fiesta de Purim, establecida por Esther y Mardoqueo, no vienen por voluntad de Yahweh, sino que vienen por voluntad de Baal, porque Purim es un carnaval, y carnaval significa carne a Baal. Séptima evidencia. Esther no puede ser la doncella que reemplaza a la reina Basti. ¿Por qué razón? Leamos Esther 2:5. Había en Susa, residencia real, un varón yaudí cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y Mardoqueo había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Este verso, los que defienden el libro de Esther, ellos mencionan que no fue Mardoqueo el que fue llevado cautivo, sino que fue su abuelo.
Pero aquí el texto es demasiado claro. Dice claramente que Mardoqueo fue llevado cautivo. Leamos otra vez con cuidado. Había en Susa, residencia real, un varón yaudí, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. ¿De quién está hablando el texto? Es demasiado obvio. Está hablando de Mardoqueo. Pero los que defienden el libro de Esther dicen, aquí está hablando de Cis, que fue llevado cautivo. Pero decir eso es torcer el propio texto, porque aquí claramente se hace referencia a Mardoqueo que fue llevado cautivo. Luego nos dice, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Aquí hay detalles interesantes. Fíjense que Esther era hija del tío de Mardoqueo. Es decir, Mardoqueo y Esther eran primos. Eso no lo olviden. Luego menciona el texto que Mardoqueo fue transportado a Babilonia. ¿Y cuántos años duró la cautividad babilónica? Duró 70 años, y para la época de Esdras y Nehemías pasaron otros 50 años, porque el regreso a Jerusalén fue por etapas, no se dio en un solo año. Entonces, desde la cautividad de Mardoqueo hasta la época de Esdras y Nehemías, hay aproximadamente 120 años de diferencia. Y como el libro de Esther lo ubican entre Esdras y Nehemías, entonces Mardoqueo tendría como mínimo 120 años, suponiendo que fue llevado cautivo bebé. Y como el texto menciona que Mardoqueo y Esther eran primos, entonces Esther no sería una doncella en época del rey persa Asuero, sino que Esther sería una señora de 80 años, y si bajamos su edad, tendría como mínimo 40 años, y Mardoqueo tendría 120 años. Ya no podemos bajar más la edad de Esther, porque el texto dice que Mardoqueo y Esther eran primos, y ustedes saben muy bien que los primos son contemporáneos, no se llevan por tanta diferencia de edad. Pero si consideramos que Esther tiene 40 años y Mardoqueo 120, entonces ambos tienen una diferencia de edad de 80 años. Eso es demasiado para unos primos. Los primos a lo mucho tienen una diferencia de edad en 40 o 50 años, y eso exagerando. Por tanto, Esther no puede ser una doncella en la época del rey persa Asuero, porque una doncella tiene entre 18 y 22 años, y podríamos exagerar hasta los 25 años, pero haciendo las estimaciones de edad de Mardoqueo y Esther, tenemos que Mardoqueo tendría como mínimo 120 años y Esther tendría entre 70 y 80 años. ¿Cómo un rey se va a fijar en una anciana? Pero algunas mujeres dirán, las abuelas también somos vírgenes. Entonces, hay demasiadas incongruencias en el libro de Esther. Octava evidencia. El libro de Esther es un sincretismo, y aquí vamos a poner la lupa. El sincretismo es una mezcla entre lo kadush y lo profano. Por ejemplo, el Talmud es una obra sincrética. Mezclaron la Torá con mandatos de hombres. Y aquí en la historia de Esther ocurre algo similar.
Esther introduce una fiesta pagana llamada Purim, y Purim no es otra cosa que un carnaval disfrazado como fiesta sagrada. Y los judíos de ahora lo celebran Purim al mismo nivel de Sukkot. Y no solo eso, sino que el libro de Esther es la Biblia de las feministas. Ellas toman el libro de Esther como su bandera de lucha, como su estandarte. ¿De dónde sale la liberación femenina? Del libro de Esther. ¿De dónde sale el matriarcado? Del libro de Esther. ¿De dónde sale esa frase? Las mujeres al poder. Del libro de Esther. ¿De dónde salen las pastoras y las llamadas apóstolas? Del libro de Esther. Entonces, el libro de Esther es la constitución del feminismo. ¿Por qué razón? Por lo que viene ahora. Novena evidencia. Existen deidades babilónicas en el libro de Esther. Por ejemplo, este Mardoqueo no es otro que Marduk. Y Marduk es otro nombre para Baal o Nimrod. Y Esther es la diosa babilónica Ishtar. Y aquí es donde aparece la verdadera identidad de Esther. El nombre de Ishtar en arameo es Esther. A Ishtar en las escrituras lo conocemos como Astarot, Astarte, la reina del cielo. En Egipto a Ishtar lo conocían como Isis, en Éfeso le llamaban Diana, en Grecia era Artemisa, en la antigua Babilonia era Semiramis, Salomón la conoció como Astoret, y hoy en día en el catolicismo lo conocen como la Virgen María. Por tanto, el libro de Esther es el sincretismo más brutal que han introducido en el canon de las escrituras. ¿Ustedes creen que solo existe cizaña y trigo en la asamblea? Claro que no. En el canon escritural también hay cizaña y trigo. Ashatán introdujo el libro de Esther para promover el feminismo y sobre todo para introducir dioses babilónicos que tratan de competir con el único creador que es Yahweh Elohim. ¿Han escuchado ustedes hablar de Lilith? Los judíos dicen que era la primera esposa de Adán. Ese demonio Lilith se esconde bajo el nombre de Esther. Es decir, todas las feministas que se inspiran en Esther están siendo influenciadas por esta entidad satánica llamada Lilith. El lema de las feministas es las mujeres al poder, porque Esther, una vez que cumplió su cometido, Asuero le dio todo el poder a ella, para que haga y deshaga como quisiese. Entonces, Esther o Ishtar fue conocido en las civilizaciones con diferentes nombres, entre ellos Lilith, Diana, Lucifera, Sofía, Semiramis, Astarot, María y Esther. La Enciclopedia Británica nos dice, con respecto al nombre de Esther, Esther es una modificación de Ishtar, que es el nombre de la diosa babilónica, de la fertilidad y el planeta Venus. La librería judía virtual en inglés nos dice, Mardoqueo y Esther son formas derivadas de las deidades babilónicas Marduk e Ishtar. Basti, la ex reina de Asuero, también se deriva del nombre Masti, una deidad elamita, y Amán es Hamán, un dios elamita. Es decir, en el libro de Esther hay por lo menos 4 demonios. Marduk un demonio, Ishtar una demonia, Basti otra demonia, y Amán es otro demonio. Y esto no es todo. En la mitología caldea se dice que Ishtar fue exaltada
por encima de Masti, la diosa elamita. ¿Les parece familiar esa mitología? Es exactamente lo que narra el libro de Esther. Basti, que es Masti, fue depuesto por el rey Asuero, y en su lugar fue exaltada Esther, que es Ishtar. Las historias son iguales. ¿Simple casualidad? Claro que no. Todo está puesto a propósito. A Ishtar o Esther lo llaman la estrella de la mañana, y solamente en la escritura encontramos a dos personajes a los cuales se le llama estrella de la mañana. Número 1. Yahshua es llamado la estrella resplandeciente de la mañana. Y número 2. Lucifer era llamado estrella de la mañana. Pero ahora, en el libro de Esther, aparece una falsa estrella de la mañana, Ishtar o Esther. En la mitología caldea, Ishtar y Marduk tenían dos archirrivales, que eran los dioses de Elam, Hamán y Masti. Y en el libro de Esther se narra una historia similar. ¿Simple casualidad? Claro que no. Ashatán lo puso ahí. En la mitología caldea, Hamán y Masti fueron vencidos por Ishtar y Marduk. Por esta causa, los servidores de Ishtar y Marduk celebran días de fiesta, con disfraces, comidas, bebidas y regalos. Todos esos elementos se encuentran en la fiesta de Purim. ¿Casualidad? Tampoco. Todo esto ha sido puesto por el príncipe de las tinieblas. Esther o Ishtar tienen un símbolo que los representa. Se trata de la estrella de Ishtar, donde se encuentra escondido la estrella de 6 puntas o hexagrama. Y este hexagrama es el símbolo de Moloch, que la escritura llama estrella de Renfán. En Hechos 7:43, el texto dice: antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán. Esta estrella de Moloch se encuentra en la bandera del Estado de Israel y también se encuentra en el escudo de la familia judía Rothschild. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. Los judíos están honrando no solo a Moloch, sino que están honrando a la diosa babilónica Ishtar o Esther. Entonces, ¿qué está sucediendo con el libro de Esther? Bueno, este libro lo único que está haciendo es preparar el terreno para el gobierno mundial de Babilonia. Y ese gobierno, lógicamente, va a estar encabezado por los judíos, porque la familia más rica del mundo es la familia judía Rothschild. Tienen tanto dinero y su lema es la siguiente: permítanme emitir y controlar el dinero de una nación y no tendré por qué preocuparme de quién emite las leyes. ¿Se dan cuenta? El terreno ya está compactado para pavimentar el nuevo orden mundial. Y aquí viene un dato escalofriante. Esther 9:16 nos dice: en cuanto a los otros judíos, ponemos judíos, porque el libro de Esther ya es algo pagano, pero no deben confundir con los Yahudim. Los Yahudim somos exaltadores de Yahweh, pero los judíos son exaltadores de Hashem. Eso que quede claro. Entonces dice: en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. ¿Se dan cuenta? En el libro de Esther, los judíos mataron, supuestamente para defenderse, a 75,000 personas, y curiosamente el Estado de Israel
ha masacrado a más de 21,000 personas palestinas con la excusa de defenderse. ¿Simple casualidad? Claro que no. El libro de Esther armoniza perfectamente con los judíos de ahora. Veamos otro paralelismo. En la historia de Esther, los judíos creían que serían borrados del mapa, pero apareció Esther y Mardoqueo para salvarlos, y eso mismo está sucediendo hoy en día. Los judíos del Estado de Israel están viviendo con el temor de ser borrados del mapa, pero va a aparecer el Dios de ellos, Marduk e Ishtar, para salvarles la vida. Eso Yahweh lo va a permitir. ¿Por qué? Shaulo nos da la respuesta. Segunda de Tesalonicenses 2:11 nos dice: por esto Yahweh les envía un poder engañoso, un falso poderoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad Yahshua, sino que se complacieron en la injusticia, judaísmo. ¿Se dan cuenta? Yahweh va a permitir que un poder engañoso salve a los judíos de ser borrados del mapa, y ellos creerán esa mentira para ser condenados porque rechazaron a Yahshua, que es la vida perpetua. Por tanto, el libro de Esther, que tanto defienden los judíos, ese libro es inspiración de Hashatán, no de Yahweh. Por eso en el libro de Esther, Yahweh no permitió que colocaran su nombre. Hashatán logró meter el libro de Esther en el canon escritural para tener engañado a la gente. Por eso muchos hoy en día siguen bendiciendo al Estado de Israel, creyendo que se trata del auténtico pueblo del Creador. Pero ¿cómo vas a bendecir a una nación cuya capital Tel Aviv es la capital de los homosexuales? Y los cristianos paran bendiciendo al Estado de Israel y no se dan cuenta que están bendiciendo a los homosexuales. Entonces, como resumen, decimos lo siguiente: el libro de Esther no tiene nada de inspiración de Yahweh. Hashatán simplemente lo ha introducido como cizaña. La historia de Esther es una fábula. Es como el cuento de la Caperucita Roja. Hay muerte en la olla en este libro. Yahweh lo está sacando todo a la luz. Y cerramos la enseñanza con las palabras de Daniel. Daniel 2:22. Yahweh revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.